tarde con 50 minutos. Vamos a dialogar en estos momentos con Hugo Palma, ex embajador del Perú en Brasil de 1986 a 1990, quien ha sido embajador en Brasilia, concurrente en Paramaribo y Georgetown. Señor Hugo Palma, buenas tardes, bienvenido a RPP. Estamos en una comunicación a través de nuestra multiplataforma informativa. Buenas tardes. Buenas tardes, a la orden. En primer término, señor Palma, conocer sus impresiones, cuál es su lectura respecto a esta información que ha sido dada a conocer de manera oficial por la Cancillería de nuestro país con relación a la presencia de Nadine Heredia, esposa del expresidente Ollanta Humala, en horas de la mañana en la sede de la Embajada de Brasil en Lima, en medio de esta audiencia de adelanto de fallo, donde finalmente se le impuso 15 años de prisión por el delito de lavado de activos agravado junto a su esposo, el expresidente Ollanta Humala. Bien, sí, mire, yo sí he podido informarme que efectivamente la señora habría ingresado a la Embajada del Brasil. No tengo la información sobre lo que habría manifestado la Cancillería, no la tengo. Así que si usted pudiera darme alguna breve indicación de cuál ha sido, digamos, la información oficial, porque creo que eso nos permitiría, digamos, tratar de encuadrar mejor este complicado tema del asilo diplomático. ¿Sí? Sí, mire, le doy lectura en estos momentos al comunicado oficial que emitió la Cancillería. Dice a la letra lo siguiente: el Ministerio de Relaciones Exteriores informa a la opinión pública que la Embajada de la República Federativa de Brasil en el Perú ha comunicado que la señora Nadine Heredia Alarcón ingresó esta mañana a la sede de su embajada. La señora Heredia ha solicitado asilo a dicho país en concordancia con lo establecido en la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954, de la cual el Perú y el Brasil son parte. Ambos gobiernos se encuentran en permanente comunicación sobre esta situación. Nadine Heredia está solicitando al gobierno del presidente Luis Ignacio Lula da Silva asilo en medio de esta coyuntura difícil para ella desde el punto de vista legal, en medio de una condena que se ha conocido a través del mecanismo de adelanto de fallo por el delito de lavado de activos. ¿Cuál es el procedimiento a seguir, señor Palma? Bien, mire, vamos a ver, con la información disponible, yo le podría decir lo siguiente. Efectivamente, Perú y Brasil son miembros de la Convención sobre Asilo Diplomático. Esa convención establece que, digamos, personas que se consideraran perseguidas y en circunstancias de urgencia y de peligro para su vida o su seguridad, podrían solicitar asilo diplomático. Ahora bien, es un derecho del Estado que otorga el asilo, digamos, admitir a la persona y concederle el asilo. La información que entiendo usted me ha transmitido de la Cancillería se ha señalado o habría señalado simplemente que la Embajada de Brasil ha informado al gobierno del Perú que la señora ha ingresado. Pero eso no incluye una indicación de la posición del gobierno peruano al respecto. Me explico. El asilo diplomático efectivamente es un derecho establecido y en numerosos casos las personas que reciben, les es concedido este asilo diplomático. Pero el asunto es que el artículo 2, el artículo 3 dice explícitamente: no es lícito conceder asilo a personas que al tiempo de solicitarlo, hoy en la mañana, se encuentren inculpadas o procesadas en forma
ante tribunales ordinarios competentes y por delitos comunes o estén condenadas por tales delitos y dichos tribunales sin haber cumplido las penas respectivas. Entonces, la primera impresión que uno podría tener es que en circunstancias de la mañana la señora Nadine Heredia. Nadine Heredia indicó que no podía presentarse en la sala donde iba a ser leída la sentencia por razones de salud. En vez de eso, se dirigió a la Embajada del Brasil e ingresó. Ahora bien, el Estado asilante, o sea, el Brasil, en este caso, tiene el derecho de calificar la naturaleza del delito. Entonces, correspondería al Brasil que diga, bueno, yo creo que esta persona está perseguida por razones políticas, que su vida peligra y consecuentemente el Brasil podría otorgarle el asilo. Ahora bien, en ese caso, eso no quiere automáticamente decir que el Estado del cual es nacional la persona, le va a ser concedido el asilo. Y mire, aquí tenemos por lo menos 2 casos que nos conciernen directamente como Estado peruano. Primero, el caso de Víctor Raúl Laya de la Torre en la Embajada de Colombia, que se prolongó por 5 años y que tuvo que ser resuelto después de una sentencia favorable a la concesión de asilo en la Corte Internacional de Justicia, el caso del asilo, que es paradigmático, pero luego se consiguió un arreglo mediante el cual Colombia entregó a la persona del señor Víctor Raúl Laya de la Torre y el gobierno peruano le otorgó un salvoconducto y se retiró del país, ¿no? Pudo salir del país. En este caso, mire, yo no puedo adelantar cuál sería la reacción, porque, como dije, hablé de 2 casos, el segundo es mucho más reciente y es precisamente el del señor expresidente Alan García, que se refugió, ingresó a la Embajada del Uruguay y permaneció ahí por un periodo que no fue, digamos, muy corto, pero no hubo una reacción inmediata del gobierno del Uruguay en el sentido de que estaba concediendo el asilo. ¿Por qué? Porque el gobierno del Uruguay tiene la obligación de considerar, en ese caso y actualmente el Brasil, las circunstancias en las cuales y las razones por las cuales la persona ha ingresado a la embajada a solicitarlo. Entonces, fíjese, si tenemos en cuenta lo dispuesto en el artículo 3, entonces una reacción podría ser, o una conclusión podría ser de que si la persona, está siendo debidamente procesada, ¿no?, ante tribunales ordinarios competentes por delitos comunes, que entiendo es el caso de la señora Nadine. Ella no está, procesada por pertenecer a un determinado partido político o por lo que piensa o por lo que escribe. Es otro caso. Y entonces, o que haya sido ya condenada. Bueno, el esposo ha recibido una sentencia condenatoria, ¿no?, del expresidente Humala. Entonces, el asunto vendría a ser el siguiente. El gobierno del Brasil tendrá que considerar esa, primero, condición jurídica. Y luego, otra circunstancia es que haya un criterio de urgencia.
un criterio de urgencia que implica que haya un riesgo inminente para la vida, la libertad o la integridad personal, y menciona, por ejemplo, que la persona podría estar siendo perseguida por personas o multitudes que hayan escapado al control de las autoridades. O sea que no sea la autoridad nacional establecida, reconocida, sino que sea, un grupo de gente que está actuando sin autoridad para hacerlo y que consecuentemente puede constituir un peligro para la salud de la persona. Uno podría tener la impresión de que ese no es el caso de la señora, porque no sabemos, no hemos escuchado de que habría ninguna multitud de gente, frente a la casa de la señora Heredia, esperándola para, pues no sé, para cualquier barbaridad. No parece ser el caso. Entonces, estas son las consideraciones que va a ser indispensable tomar en cuenta por el gobierno del Brasil, que en todo caso tendría que esperar la reacción oficial del gobierno peruano con las razones que obviamente se podrían exhibir en este caso para que el asilo no sea concedido. Entonces, no basta que uno haya participado en política o que sea familiar de un actor político, para de per se, para conseguir. Embajador, una consulta sobre el tema a propósito de esta difícil coyuntura que se está viviendo. En medio de este trámite que está realizando Nadine Heredia de buscar asilo político en Brasil, ¿se puede dar una figura de intervención por parte de la Policía Nacional en esta sede diplomática? Estamos en estos momentos en comunicación con un representante diplomático que cumplió funciones en la Embajada de Brasil en Lima. Estábamos manteniendo un diálogo con el señor Hugo Palma, ex embajador de Perú en Brasil, en el periodo comprendido de 1986 a 1990. Palma ha sido embajador en Brasilia, concurrente en Paramaribo y Georgetown. Vamos a entablar en estos momentos el diálogo con este importante diplomático. Ya estamos en contacto, nos informa nuestros compañeros en la producción de RPP. Embajador Hugo Palma, quería consultarle lo siguiente. En medio de este trámite que está haciendo la señora Nadine Heredia en la Embajada de Brasil en Lima para buscar asilo, ¿se puede dar la figura de que al haberse dictado ya un adelanto de condena, la Policía Nacional pueda constituirse, ingresar a esta sede diplomática y poder hacer efectivo su detención? De ninguna manera, porque eso sería, fíjese, es un caso que se ha presentado no hace tantos meses en el Ecuador, que personal de la fuerza del país territorial ingresó a la Embajada de México para extraer a una persona. No conozco si estaba ya con un asilo concedido o buscando, procurando y solicitando que se le otorgara el asilo diplomático. Pero ninguna fuerza, yo no creo que del Estado peruano, ingresará a la Embajada del Brasil a retirar a la señora Nadine. Una vez que el gobierno del Brasil y el gobierno peruano hayan llegado a un entendimiento de la naturaleza del asunto, o simplemente el gobierno brasileño
por las consideraciones que deberá tener necesariamente en cuenta, puede invitar a la señora a retirarse de la embajada, como fue en el caso del expresidente doctor Alan García. Le invitaron a retirarse de la residencia y tuvo que hacerlo. Pero nadie va a ingresar a la fuerza a la embajada del Brasil a retirar a la señora. Entonces, lo que va a ocurrir en próximos días, quizás semanas, no podemos decir nada, pero lo que les he tratado de sintetizar es las características de esta figura jurídica muy latinoamericana y que en muchos casos ha sido respetada. Pero respetada quiere decir que tiene que ser respetada por ambos países de acuerdo con los dispositivos de la Convención de Caracas, ¿no? Entonces, sí, la señora, en opinión del gobierno del Brasil, no pudiere demostrar que está siendo perseguida por multitudes turbas, maleantes, opositores políticos que podrían representar un peligro para su vida o su salud, y que está adicionalmente y esencialmente incursa en un proceso judicial cuya legalidad no se puede discutir simplemente alegando que es por razones políticas, porque ese es un tema que obviamente ha tenido sus etapas legales de la investigación, de la acusación fiscal y ahora de la consideración y resolución por el poder que imparte justicia en el Perú. Y eso tiene que ser respetado. Entonces, mire, yo creo que habría que esperar un poco a ver qué pasa, porque como le digo, el mero ingreso de una persona en una embajada solicitando asilo no implica automáticamente que el asilo le es concedido y lo está disfrutando. O sea que tendremos que esperar a ver cómo se desarrollan los acontecimientos. Yo lo que le he hecho es una síntesis de las circunstancias legales y fácticas de lo que podría ocurrir en este caso, ¿no? Embajador, una consulta final. Entonces debemos entender que mientras esté en trámite esta solicitud de asilo de Nadine Heredia, ella va a permanecer dentro de la sede diplomática, no puede ser sacada del lugar y en todo caso permanecerá los días que estime pertinente el gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva para emitir un pronunciamiento y ella va a permanecer en esta sede diplomática. Exactamente como ocurrió en el caso del expresidente Alan García en la Embajada del Uruguay. Entiendo que tomó casi 3 semanas, si recuerdo, que el gobierno del Uruguay adoptara una decisión. Entonces, me sorprendería que eso se arreglara en unas horas, en unos días. Es posible que tome un tiempo. Y mientras ese tiempo de trabajo por parte de ambos gobiernos transcurra, nadie ingresará a la fuerza a la Embajada de Brasil a retirar a la señora Heredia. Embajador, finalmente, ¿cuánto puede influir la afinidad que tiene Nadine Heredia, su esposo, el expresidente Ollanta con Luis Ignacio Lula da Silva? Comparten los mismos ideales políticos, son de la misma tendencia política. ¿Cuánto esto puede influir en cuanto a que se declare procedente esta solicitud de asilo de Nadine Heredia en medio de esta condena de 15 años que se le ha impuesto? Mire, eso es imposible afirmarlo, porque lo que deberíamos pensar, ¿no?, es que estas cosas no se van a examinar en términos de quién es más afín en ideología o en lo que fuere, ¿no? En amor por la pintura, no. Estos son temas de Estado que deben ser jurídicamente tratados. El presidente Silva no puede decidir en función de que sí, pues yo, mire, estoy más o menos por ahí. No, porque esa es una cuestión de Estado. No debería serlo. Simplemente no debería serlo. Pero que ni le pase por la cabeza.
No tiene Bien. nada que hacer. Sí, embajador, por favor. No, lo que digo es que el presidente Lula no puede decidir, o su gobierno no pueden decidir en función de afinidad política con la persona. No, eso es impensable. Eso es impensable. Lo que tiene que considerar es lo que contiene la Convención de Caracas, que en ninguna parte dice que se tendrá en cuenta la afinidad ideológica o política o cultural o lo que fuere entre la persona que busca asilo y el Estado que puede o puede no concederlo. Bien, muchísimas gracias, embajador Hugo Palma, ex embajador de Perú en Brasil. Muchas gracias por este diálogo extenso e interesante e ilustrativo para los oyentes de RPP y también los que nos siguen en la plataforma de televisión y redes sociales, dándonos cuenta sobre el panorama desde el ámbito diplomático con relación a la presencia de Nadine Heredia en la Embajada de Brasil en Lima, donde busca